Bienvenidos a la página del Pastor Mega. Mi nombre es Carlos Alberto Paz y el día de hoy vamos a hablar acerca de el caso del avivamiento en la Universidad de Osbury en los Estados Unidos. Estas imágenes son algo de lo que Dios está haciendo en estos momentos, ¿no? Estamos en febrero del 2023, de lo que Dios está haciendo en la Universidad de Osbury en Wilmore, Kentucky, en los Estados Unidos. Y es algo que en muchas páginas y en muchos canales de YouTube se está comentando. ¿Será un avivamiento verdadero? ¿Será solo un momento de emocionalismo, dicen algunos? Bueno, todo empezó con un devocional donde se meditó sobre la confesión de pecados y el arrepentimiento conforme a las Escrituras. Y luego muchos más hermanos decidieron, que eran estudiantes de esta universidad, no entrar a las clases para quedarse ahí meditando la palabra y comenzar a adorar. Comenzaron a adorar después de hacer la lectura de las Escrituras, sus devocionales, y así se sumaron más, y así continúan más, casi 10 días. Siguen adorando continuamente, hasta la fecha no han parado, y hay muchas más personas. Han comenzado a verse muchas cosas, cristianos reconciliándose con Dios, amando más la Biblia que antes, conversiones, y cristianos de muchas denominaciones unidos en lo fundamental, que es lo que siempre el Señor quiere. Algunos que descubrieron que tal vez nunca habían sido salvos, otros que necesitaban vivir como Dios quiere que vivan, luego de pasar un desierto apagados. Recuerda que nosotros podemos vivir apagados aunque tengamos el conocimiento más profundo teológicamente, pero solamente en el área académica. Porque realmente tú puedes conocer mucho académicamente, pero no tener un encuentro con Dios. Por otro lado, también tú puedes ser muy emocionalista, ¿no? Estar lleno de emociones y hasta creer las cosas más rimbombantes que te puede decir algún predicador de un corte, digamos, emotivo. Pero tampoco tener un encuentro con Dios. Los extremos, tanto apagado como el falso avivamiento, el emocionalismo, no significa tener un encuentro con Dios. Lo que estamos viendo acá es totalmente diferente. Por eso la mayoría de los críticos no puede apelar más que a las formas para poder decir algo en contra de esto que está pasando. Este auditorio en Osbury tiene una capacidad para 1.700 personas, pero hasta el día de hoy ya se presentaron mucho más, casi el triple, que incluso han tenido que quedarse a adorar afuera. Ahora, ¿qué es Osbury? Bueno, es una universidad. Hace muchos años, más o menos en 1890, había un hombre, un evangelista que se llamaba John Wesley Hodge. Es un mismo nombre que tenía el evangelista John Wesley, pero él es John Wesley Hodge. Y bueno, fundó esta escuela, ¿no? Porque estaba situada, digamos, cerca de la zona donde él predicaba, donde hacía evangelismo. Y porque la gente del pueblo que estaba ahí se había mostrado abierta para poder ayudarlo económicamente para financiar, ¿no? La idea de este colegio. Y al principio se llamaba el Kentucky Holiness, pero más tarde se le cambió al Osbury College, ya cuando se convirtió en una universidad, en honor a un famoso también predicador llamado Osbury, Francis Osbury. Este hombre era un evangelista y algunos le llaman el padre del metodismo americano. Digamos que el que hizo crecer el metodismo en Estados Unidos. Él fue un hombre que creó una academia también, llamada la Academia Bethel. Cuando esta institución abrió sus puertas, ¿no?, en 1890, declaró en uno de sus boletines, decía: mientras damos prominencia a lo religioso, damos igual prominencia a la formación mental completa, dando así una cultura liberal de mente y alma. Es interesante, ¿no? Ya que recuerden que en nuestro contexto la palabra religioso se ha venido a dar como algo superficial nada más, pero para los hombres de la época, tanto en español como en inglés y en cualquier idioma, para el siglo XVIII y XIX, religioso significaba damos prominencia a la fe cristiana. No estaba tan deteriorada la reputación de esta palabra religión. Bueno, entonces desde sus inicios el Osbury College desempeñó un papel importante en la educación teológica en el centro de Kentucky y ha sido un referente para la denominación metodista. Es decir, son de tendencia arminiana. No tiene nada que ver con el arminianismo actual,
recuerden, no tiene mucho que ver con el arminianismo actual que se predica en las iglesias en Sudamérica, en Perú. No, ellos no tienen ese tipo de arminianismo que conocemos acá, que está lleno de errores. No es así, es diferente. Es más parecido al arminianismo que tienen los bautistas en Sudamérica. Bueno, ahora, sobre el avivamiento que está ocurriendo acá. Y porque ya están pasando tantos días, es que muchas personas ya le están llamando a este evento avivamiento, ¿no? Y entonces está creando reacciones. Algunos dicen sí, otros dicen, pues, ¿qué está pasando acá? Otros dicen, no sé, y otros dicen, no, no es. No están con todo. Generalmente son la minoría los que dicen no es, será el 1%. Pero la verdad, bíblicamente no hay mucha claridad sobre cuáles son las características de un avivamiento, ¿no? No hay. Solo hay propuestas de teólogos en la historia que han dado su postura personal al respecto, interpretando pasajes de la Biblia donde se podría ver un avivamiento. Y hay muchos muy buenos, ¿no? Tal vez una de las propuestas más entendibles es la del gran pastor inglés Martin Lloyd-Jones en el siglo XX, de finales del siglo XX. Él dice así: la esencia de un avivamiento es que el Espíritu Santo viene sobre un grupo de creyentes reunidos, como una visita del Espíritu. Estoy hablando de un grupo de creyentes reunidos normalmente como lo hacen muchas veces, pero de pronto son conscientes de su presencia. Literalmente parece que el Espíritu Santo está presidiendo la reunión y manifestando su poder y guiándolos. Esa es la esencia de un avivamiento. Interesante, ¿no? Lo que explica el doctor Martin Lloyd-Jones no es muy diferente de lo que las personas han presenciado y lo que está sucediendo en Asbury o en los avivamientos en la historia de la iglesia, incluso en la historia más reciente, ¿no? A partir del siglo XVIII hasta la fecha. Entonces, habría que preguntarnos a los que dicen que no es un avivamiento, que es una minoría, pero ¿por qué no lo es? ¿Por qué no sería? ¿Por qué no lo es? Muchos de los críticos están hablando de las formas, por cosas así. He visto un hombre que dice, bueno, es que no puede ser, porque están usando música de Elevation Church, de Hillsong y de otras bandas. O sea, ¿qué quieres? O sea, son tus gustos musicales los que van a determinar si es un avivamiento o no. ¿Es tu opinión sesgada por los gustos musicales? Lo que más bien demuestra a esta persona que dice estas cosas es que no está seguro de lo que es un avivamiento bíblicamente. Yo creo que Dios puede despertar a cualquier grupo, como dice Martin Lloyd-Jones, y eso lo ha demostrado en la historia. Ha despertado grupos en África, en Guatemala, ha despertado en Chile, ha despertado grupos en Europa, en Inglaterra, en Irlanda. Entonces nosotros debemos entender eso. Puede haber un grupo clamando a Dios, y si Dios soberanamente derrama su Espíritu Santo, puede haber un avivamiento en una ciudad, y ese grupo que inició la oración puede estar adorando de repente con Hillsong, puede estar adorando con himnos, o puede estar adorando simplemente cantando los salmos, sin ningún instrumento. Dios es soberano, pero a veces hay hermanos que quieren encerrar a Dios en su caja denominacional o en sus gustos particulares. Así que ¿por qué no sería un avivamiento? ¿Y por qué no alegrarnos de lo que está sucediendo? Y también clamar para que pase en nuestras ciudades, ¿no? ¿Por qué no clamar para que lo que está pasando más bien sea la señal que Dios quiere para nosotros? Entonces hay muchos que no importa que vean conforme a las Escrituras, siempre negarán un despertar o un gran avivamiento. Y eso ha pasado en el pasado y sucede hoy. Históricamente todos los avivamientos tienen sus detractores. Personas que dicen ser de sana doctrina, pero que hasta deslegitimizan avivamientos del pasado. Parece que quisieran que un avivamiento sea solo algo académico o, como les repito, con sus gustos. Pero algunos, no sé, pues creo que quieren que sea algo solo alejado de la experiencia humana, ¿no? Real. Sin, como decía Jonathan Edwards, las emociones santas, sin los afectos. Emociones, me dicen algunos, seguro me dirán ahorita que estás hablando. Sí, emociones, que no eres humano. Las emociones humanas regeneradas, santificadas, despertadas, ordenadas, pero empapadas del fruto del Espíritu Santo. Un corazón que ama a Cristo primero, y en ese amor de Cristo, amor a su prójimo. Un corazón que perdona, que pide perdón, que es empático con el hermano y el no creyente, que pone la otra mejilla, que ora por los que declaran sus enemigos o los dañan. Un avivamiento personal que rompe el barbecho de su corazón y vuelve a ser un corazón de carne, expuesto, obediente, sensible a la voz de Dios. Eso es amar a las Escrituras. A veces dicen, no, solamente deben amar a las Escrituras. ¿Pero qué es amar a las Escrituras? Obedecer las Escrituras.
Y eso no tiene nada que ver con ropa, con música, con posturas no fundamentales. Y eso, ¿no? Esa verdad, que no tiene nada que ver con esas tonterías, es lo que este tipo de criticones no lo aceptan. Y por eso no aceptan estos avivamientos. No aceptan ni siquiera los avivamientos del pasado. Quieren formas. Parece que quisieran que todos se vuelvan ultraconservadores de las formas. Porque siempre su ataque va por ahí. Por la música, por los dones, que si tal lloró o tal no lloró. Asusta leer o escuchar ese tipo de comentarios. Parece que nunca se hubieran convertido, y menos humillado ante el trono de la real majestad de Cristo. Pero bueno, al margen de sus opiniones, se está dando en este tiempo un derramamiento del Espíritu que tiene el mismo patrón que todos los avivamientos de la historia, pero aún está en proceso. Ha sido tal que muchas universidades más se le están uniendo ya en oración. Incluso cadenas de noticias como NBC han emitido ya, ¿no?, por televisión, un asombro, ¿no?, lo que está pasando acá, ¿no?, en la Universidad de Auburn, ¿no? Muchos exalumnos llegan con autobuses llenos de gente de sus iglesias para unirse a adorar, ¿no? Y incluso otras personas de otros países están viajando a los Estados Unidos. Y así empiezan los avivamientos. Siempre empezaron así, con pocas personas, con creyentes arrepentidos, buscando el rostro de Dios, adorando al Señor. Luego más personas se unían, no importa el credo denominacional. Había unidad en la iglesia de una ciudad. Un gran despertar real en el corazón de la iglesia de una ciudad, que se termina expandiendo. Y finalmente, a causa de esa iglesia reanimada, vienen evangelizaciones. Y ahí vienen las conversiones soberanas que Dios da a gente por multitudes. Y se evidencia con una sociedad cambiada también. Entonces falta mucho para que este mover pueda ser llamado un gran avivamiento, al estilo de los del pasado, como el primer y segundo gran despertar, o el avivamiento en Escocia, en Irlanda, en Inglaterra en el siglo XVIII, o los de hace poco, ¿no?, que muchos también rechazan, pero ahí están las pruebas, hasta videos hay, en el avivamiento de Cali, en Guatemala, en Almolonga, el avivamiento de África con millones de convertidos. Pero así empezaron todos los avivamientos. Y el comienzo está hecho. Y sobre todo que este mover nunca va a poder ser llamado avivamentalismo. Un avivamentalismo es un avivamiento fabricado, falso o emocional nada más. Un rato de emociones, que ya se dieron cuenta todos que no es. Entonces no puede ser llamado así tampoco, de parte de quienes no aceptan en sus corazones los moveres de Dios bíblicos, genuinos. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen una postura doctrinal. Y otros porque tienen frialdad en su corazón. Entonces, como vemos en el libro de los Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 4, Dios derramará su espíritu sobre todo pueblo y llenará su iglesia. Solo hay que clamar. En Hechos 4 vemos que la iglesia clamaba y Dios descendió. Y eso es lo que puede hacer. Y en Auburn no estamos viendo ninguna cosa que no esté en la Biblia. No, en Auburn no vemos tampoco lo que promueve el movimiento neopentecostal y los carismáticos desordenados. No tiene nada que ver con ellos. Así que esto no apoya el mover de los carismáticos. No vemos en la Universidad de Auburn desórdenes, gente cayéndose de cabeza, gente corriendo y arrancándose los pelos. No vemos risas descontroladas, movimiento de cabezas bruscos, como incluso en algunos avivamientos falsos que acá se han creado muchas veces, que crean muchas veces acá los latinoamericanos, ¿no?, en nuestro país. No vemos mujeres hablando lenguas falsas cada 2 palabras y luego decir profecía, lengua falsa, pastores milagreros, gente sacando dinero. No vemos esas cosas, esas aberraciones falsas. Eso es falsedad. Acá estamos viendo hermosas alabanzas, reverente adoración a Dios, personas orando piadosamente, a solas o en grupo, quebrantadas o felices. Y no hay un líder específico, no vemos un tirano que diga que es autor del avivamiento, no vemos esas cosas. No vemos a gente idolatrando pastores. Vemos solamente personas que oran, que dan instrucciones y comparten la palabra, ¿no? Y la experiencia de las personas que tú conversas ahí es paz, me siento feliz, me siento sereno, tranquilidad, ¿no? Ahí no hay ninguna persona que, no sé, que la prensa haya descubierto que está en éxtasis, en revolcaderas, en cosas místicas raras. Nadie está en eso. Entonces, si es un avivamiento, no es un soporte para nada. Recuerden, a los que son temerosos, que a todos les tienen miedo y hacen teología del miedo. No, si eso va a ser así, mejor no, dicen. No se puede hacer teología del miedo, sino conforme a las escrituras. Y si la experiencia confirma la escritura, gloria a Dios por su santa palabra. No por nada ha pasado ya en la historia de la iglesia. Así que si fuera un avivamiento,
Dios es soberano en eso. Amén. Hay que entender eso. Más bien, oremos para que ese avivamiento traiga vidas transformadas y sea un ejemplo para nosotros de cómo debemos clamar. Oremos para que los que sean tocados en este avivamiento muestren frutos de arrepentimiento, de verdadero nuevo nacimiento, y que eso pase en nuestras ciudades. Oremos para que el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Amor, paz, felicidad, bondad, paciencia, mansedumbre, o sea, dominio propio, templanza, humildad, para que la sociedad alrededor de las iglesias que están despertando vean comenzar un cambio, vean ese cambio, porque a causa del despertar de la iglesia se viene una evangelización, como vimos en la historia, sin precedentes en la zona, que causa las miles de conversiones que vemos en los avivamientos de la historia, porque primero la iglesia despierta y a causa de eso, repito, es que vienen esas evangelizaciones y a causa de eso es que Dios salva gente. Todo tiene un orden y Dios determina los tiempos, no nosotros. Bueno, esa es mi opinión. Oremos que Dios traiga un despertar a las iglesias en nuestras ciudades. Gracias a Dios por su soberana voluntad y también por su amor incondicional por su pueblo. Oremos que Dios despierte a las iglesias para que se unan en oración en todas las ciudades del mundo y podamos ver un avivamiento mundial algún día. Que Dios nos permita tener vida para verlo. Bueno, este es el canal del Pastor Mega y nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, dale like